Buenos días, yo soy el doctor Abelardo Elizondo Ríos, soy profesor del Servicio de Neumología del Hospital Universitario y el día de hoy trataremos el tema de derrame paraneumónico y empiema. Cuando nosotros escuchemos la palabra derrame paraneumónico y empiema, lo primero que les voy a recomendar es que nos llegue a la mente la palabra neumonía. Y para hablar un poquito de derrame paraneumónico y empiema, quiero hablar de unas cifras que yo creo que son bastante importantes de señalar. En Estados Unidos, donde hay una recopilación de datos bastante seria y objetiva, se menciona que la incidencia anual de neumonías es de aproximadamente 4 millones de casos en un año. De esos 4 millones de casos, 20% requerirán hospitalización. Quiere decir que aproximadamente 800,000 casos van a requerir ser hospitalizados para el manejo de la neumonía. De esos 800,000, 40-60% de ellos van a presentar algún tipo de derrame pleural. Entonces, de 800,000, probablemente hasta 450,000 casos pueden tener algún tipo de derrame pleural. Y de esos 450,000 casos, de un 10 a un 20%, hasta 60, 70, 80,000 casos, van a requerir que se le haga algún tipo de intervención terapéutica a este derrame. Entonces, el derrame asociado a neumonía, sabemos que nos va a traer más problemas porque aumenta la estancia intrahospitalaria y prolonga el tiempo de curación del paciente, y la morbimortalidad va a aumentar si el paciente desarrolla derrame. ¿Cuál es la conclusión? Que aquel paciente con neumonía y que trae derrame y que tiene que ser manejado ese derrame, tiene que ser evacuado, la posibilidad de morbimortalidad, prolongación de estancia intrahospitalaria y riesgos secundarios es mucho más alta. Y esto depende mucho de un diagnóstico temprano y un manejo adecuado de las neumonías. Vamos a hablar de definiciones. Un derrame paraneumónico se define como aquel derrame pleural asociado a neumonías bacterianas, ojo, bacterianas, no virales, ni tuberculosas, ni micóticas. Neumonías bacterianas o bien aquel derrame asociado a absceso pulmonar o a bronquiectasis. Y empiema se define como la presencia de pus franca o una tinción de Gram positiva de líquido pleural. Si nosotros sabemos la definición, vamos a entender en una forma mucho más sencilla de qué vamos a hablar durante el transcurso de la charla. La clasificación del derrame paraneumónico y del empiema lo dividimos en tres grandes grupos y tiene mucho que ver también con la evolución cronológica de la enfermedad. El primero es el derrame paraneumónico no complicado, posteriormente el derrame paraneumónico complicado y la última fase, el empiema. Cuando hablamos de derrame paraneumónico no complicado, tenemos que recordar un poquito qué es lo que pasa a nivel pulmonar cuando ocurre una neumonía. Cuando ocurre la neumonía, el proceso de infección genera una serie de eventos que producen elevación de sustancias proinflamatorias, de citocinas, la cascada de la inflamación empieza a activarse y empieza a haber una serie de fenómenos como aumento de la permeabilidad capilar y un aumento de líquido del mismo en el intersticio que puede fugarse hacia la cavidad pleural y empezar a provocar cierto grado de derrame pleural. Cuando es en las fases iniciales de la neumonía, normalmente este aumento de la permeabilidad capilar y este edema y este derrame es estéril. ¿Qué quiere decir? No hay bacterias dentro de la cavidad pleural. Por ende, el pH y la glucosa dentro de la cavidad pleural se mantienen normales. pH es arriba de 7.2, 7.3 y la glucosa arriba de 60 miligramos por decilitro. Si nosotros detectamos la neumonía y el derrame en este momento cronológico de la enfermedad e iniciamos el tratamiento antibiótico correcto, lo más probable es que se vaya a resolver el derrame, se vaya a curar la neumonía y no haya necesidad de hacer ningún otro procedimiento relacionado al derrame pleural. Pero si pasan los días y la neumonía no fue tratada correctamente y no nos dimos cuenta de que había un derrame pleural, evoluciona un derrame paraneumónico complicado. Como su nombre lo dice, ya se empieza a complicar y empieza a haber algo de proliferación bacteriana dentro de la cavidad pleural, y esa proliferación bacteriana produce un fenómeno de glucólisis anaerobia dentro de la misma y por ende se traga la glucosa de la cavidad pleural y la glucosa de la misma tiende a bajar y cambia el pH al haber una glucólisis anaerobia. Entonces, hay cambios en el pH, disminuye el pH y esos son los primeros parámetros que nos dicen que el derrame puede estar complicado.
una caída en la glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro de líquido pleural, un pH por debajo de 7.2 o bien una deshidrogenasa láctica sérica mayor de 1000 unidades internacionales. Generalmente ya cuando llegamos al punto de derrame complicado ya va a ser un momento en que tengamos que utilizar algún tipo de drenaje para este paciente y lo vamos a comentar en el transcurso de la plática. Y el estadio final es el empiema. Ya cuando vemos que el paciente trae derrame pleural, ya pasaron varios días, hacemos una punción y trae pus franca o trae un líquido muy turbio y ese líquido turbio, la tinción de Gram está positiva o bien el pH de la cavidad pleural está en el rango de 7 o menos, la sospecha de empiema es bastante más alta. Si hablamos de fisiopatología del derrame paraneumónico, hay 3 fases evolutivas que tienen mucho que ver con el derrame complicado, el no complicado y el empiema, y quiero mencionarlas a continuación. La primera fase, la fase exudativa, que como se los mencionaba, tiene mucho que ver con el aumento de la permeabilidad capilar, que es en la etapa inicial, que el exudado es estéril. Si nosotros tomamos una muestra de líquido en la fase exudativa, normalmente los leucocitos están normales, la DHL, la glucosa y el pH son normales, y aquí la resolución, como les mencioné hace unos minutitos, es muy rápida, muy favorable si seleccionamos el tratamiento antibiótico adecuado. Si pasa entre el 7º y 10º día de que el paciente tiene la neumonía y no ha sido tratada correctamente y el derrame va progresando, cambiamos de la fase exudativa a la fase fibrino-purulenta y normalmente se caracteriza por gran cantidad de líquido de derrame, abundantes polimorfonucleares, ya empieza a haber algo de detritos celulares y algo de bacterias, el fenómeno de glucólisis anaerobia empieza a ocurrir ahí y empieza a haber también depósitos de fibrina y tiende a producir septos o tabiques dentro de la cavidad pleural en algunos casos y tienen los derrames al ocularse. Aquí, como les menciono, ya la DHL se incrementa y la glucosa y el pH tienden a empezar a disminuir. Y la fase última, después del 15º día de derrame pleural, de que todo este fenómeno inflamatorio, fibroblastos, están inmiscuidos en este derrame, ya generan un fenómeno que se llama fase de organización. La pleura se empieza a engrosar, se empiezan a formar septos dentro de la misma y empieza a haber un fenómeno que se llama atrapamiento pulmonar. Las pleuras, la visceral y la parietal se empiezan a engrosar y el pulmón ya no se puede expandir correctamente y se empieza a atrapar. Y ahí hay datos francos de empiema porque ya hay pus franca, ya hay un pH por debajo de 7 o una tinción de Gram positiva. Entonces, ya hablamos de los diferentes estadios del derrame paraneumónico, que es el no complicado, el complicado, el empiema y las fases fisiopatológicas de la enfermedad. Si nosotros estamos hablando que el derrame paraneumónico tiene que ver con neumonías, con bronquiectasis o absceso pulmonar, pues tenemos que hablar de la bacteriología. ¿Cuáles son las bacterias causales del derrame paraneumónico? Las mismas que producen las neumonías, el absceso o las bronquiectasias. Y en hablar de bacteriología, pues a través de los años ha cambiado mucho el espectro de bacterias que están inmiscuidas en el derrame paraneumónico. El neumococo en la era preantibiótica era el más común, luego empezamos a utilizar antibióticos, penicilina y sus derivados, y empieza el estafilococo a ser muy, muy común a finales a mediados de los años de 1950, 1960. En los 70 se empiezan los anaerobios a ser una causa común también de derrame paraneumónico y de empiema. Y actualmente, esto es muy importante, las series nos dicen que aproximadamente el 50% de los casos de derrame paraneumónico o empiema son relacionados a aerobios, un 25% por anaerobios y un 25 a 30% hay flora mixta, tanto aerobios como anaerobios. Y esto es algo que debemos de tomar mucho en cuenta al momento de decidir qué tratamiento antibiótico debemos de utilizar. ¿Cuáles son los patógenos más comunes? Si hablamos de gram positivos, pues por mucho el neumococo, que es el patógeno más común en neumonías, el estafilococo aureus, el estafilococo piógenes. En gram negativos dependerá mucho también si el paciente tiene comorbilidades, si el paciente tiene alguna neumonía intrahospitalaria y desarrolla el derrame paraneumónico. Si es un paciente que desarrolla una neumonía adquirida en la comunidad y un derrame paraneumónico, lo que es Klebsiella y Haemophilus son los patógenos más comunes. Y si son intrahospitalarios, Pseudomonas, Enterobacterias, E. coli, son los más comúnmente aislados, Acinetobacter, Enterobacter, todos ellos están muy íntimamente relacionados a neumonías intrahospitalarias. Y cuando hablamos de anaerobios, tenemos que recordar los anaerobios que están en la cavidad oral, que son el sitio de donde proviene la gran mayoría
de los agentes que producen absceso pulmonar, ya que vienen de la cavidad oral y son microaspiraciones. En ellos está el Bacteroides especie, Peptostreptococcus, Fusobacterium y Prevotella. Ahondando un poquito y haciendo un resumen de la bacteriología, los aerobios son aislados más frecuentemente. La relación de aerobios en aerobios es 2:1. El neumococo y el estafilococo entre los aerobios ocupa el 70% de los derrames habitualmente. Como les mencionaba, gram positivos el doble más que gram negativos. Y gram negativos sobre todo en pacientes hospitalizados o pacientes que tienen comorbilidades como diabetes mellitus, EPOC, nefropatía. Bacteroides y Peptostreptococcus sobre todo asociado a derrames panneumónicos con aspiración. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar un derrame panneumónico, un empiema? Los mismos de las neumonías: fiebre, tos, dolor torácico, expectoración mucopurulenta, y se agrega dolor importante, inspiratorio, dolor tipo pleurítico en estos pacientes en particular. Cuando la infección es por aerobios es una infección más aguda, más aparatosa, más sintomática. Cuando es una infección por anaerobios es más subclínica, los síntomas son más vagos, y eso lo debemos de tomar mucho en cuenta. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Pues, número 1, todo paciente que sabemos o le hacemos un diagnóstico de neumonía, debemos de realizarle radiografías de tórax, una radiografía posterior-anterior y una radiografía lateral de tórax, y evaluar si junto a ese infiltrado pulmonar existe algún tipo de derrame. Depende de la magnitud del derrame, vamos a definir qué es lo que se tiene que hacer. Primero, radiografía posterior-anterior y lateral de tórax. Si nos queda duda diagnóstica, podemos tomar radiografías en decúbito lateral izquierdo y derecho con rayo horizontal para determinar la magnitud del derrame. Incluso también podemos utilizar las nuevas tecnologías como el ultrasonido torácico, podemos utilizar el TAC dependiendo de las situaciones en particular. Yo recomiendo empezar con una posterior anterior y lateral de tórax. Si en su unidad existe ultrasonido, el ultrasonido nos va a ayudar bastante, e incluso el TAC. Esa es una radiografía donde estamos viendo del lado derecho un paciente que empieza con algo de derrame con borramiento del seno costodiafragmático del lado derecho, y otra radiografía del lado derecho donde estamos viendo cómo el derrame va aumentando, ya forma un signo de menisco y ya tiene un derrame más significativo. Y este paciente, pues ya la evolución ha sido un poquito más tórpida. Cuando tenemos dudas, les menciono, podemos hacer radiografías en decúbito lateral derecho e izquierdo con rayo horizontal, y aquí lo que vemos es qué tanto se opacifica hacia la parte de declive el tórax, y si vemos que hay una opacificación de más de 10 milímetros o 1 centímetro y corre libremente, decimos que es un derrame que está libre, y ya sea del lado derecho o del lado izquierdo lo veríamos en las radiografías. En la que ustedes viendo del lado izquierdo es un paciente con un derrame del lado izquierdo, y en la radiografía del lado derecho un paciente con un derrame del lado derecho, incluso con una zona de consolidación evidente con broncograma aéreo en la radiografía. Muy bien. Les mencionaba el ultrasonido torácico, lo utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque nos da mucha pista y nos ayuda mucho, número 1, a determinar el sitio exacto donde está el líquido. Número 2, a determinar qué cantidad de líquido hay. Y número 3, a saber a qué profundidad se encuentra el pulmón para evitar llegar al mismo y poder evitar todo tipo de lesión y un neumotórax subsecuente. Entonces, nosotros lo hacemos en el área de endoscopías, el ultrasonido, determinamos a cuántos centímetros de la pared torácica se encuentra el pulmón para ver qué tanto vamos a introducir la aguja. Sabemos más o menos en base a una ecuación cuántas cantidad de mililitros tiene ese líquido, y también determinamos el sitio donde sea más accesible y más fácil de drenar el mismo. Y si nos quedan dudas, sobre todo si hay algunas lesiones que no podemos determinar adecuadamente, el TAC de tórax es bastante útil. Y aquí estamos viendo una radiografía en su lado izquierdo, donde hay una zona de consolidación pulmonar y un derrame que se encuentra libre, que se ve un poquito más gris hacia la parte de declive, la parte oscura, y otra pequeña lesión en el lado derecho del TAC, con un derrame que se forma en forma de semiluna. Ese es un derrame loculado, un derrame que no está libre, no se va hacia las partes de declive, y también con broncograma aéreo y mucha consolidación pulmonar del lado derecho. Entonces, las herramientas diagnósticas para sospechar derrame, una vez realizado un buen interrogatorio de exploración física, son las radiografías de tórax, el ultrasonido o el TAC. Una vez que definimos que ya tiene derrame pleural el paciente, lo que sigue es hacerle una toracocentesis.
una toracocentesis diagnóstica, donde vamos a obtener 150, 200 mililitros de líquido, depende lo que nosotros queramos mandar. Yo recomiendo mínimo 30, 50, máximo 200 mililitros y mandamos para exámenes citoquímicos, estudios bacteriológicos y estudios citológicos. En el citoquímico debemos de pedir en forma muy importante el pH, la glucosa, la DHL, colesterol, amilasa y el recuento leucocitario, porque el recuento leucocitario me va a decir si predominan polimorfonucleares, si predominan linfocitos, si predominan monocitos, si predominan eosinófilos. ¿Por qué? Porque si predominan monocitos o linfocitos, esto no es un cuadro agudo, esto es un cuadro subagudo o crónico, y a lo mejor el diagnóstico diferencial debe ser tuberculosis, hongos, neoplasias, etc. Eso es muy importante. El pH, la DHL y la glucosa para ver si el derrame es complicado o no complicado, las proteínas para ver si es un exudado, si es un trasudado, todo eso nos va a servir. Y el análisis bacteriológico con tinciones de Gram para bacterias, con tinciones de Sil-Nielsen para micobacterias, con tinciones de KOH y de plata para sospechar sobre todo si hay una infección por hongos. A pesar de que estamos hablando que el derrame pneumónico tiene que ver con neumonías bacterianas, es importante que cuando tomamos las muestras, mandemos muestra para todo, para que no nos quedemos cortos en los diagnósticos diferenciales. Una imagen donde estamos viendo una toracocentesis, específicamente un paciente que tiene un empiema, y pues básicamente el procedimiento es, uno, detectar el sitio donde mayor cantidad de líquido haya, seguir el borde superior de la costilla inferior a través del espacio intercostal, evitando dañar el paquete vasculonervioso intercostal de la costilla superior, ir poniendo gilocaína, ir aspirando, y al momento de obtener la muestra ya sabemos qué profundidad está, ya nos dedicamos a extraer las cantidades de líquido que mencioné hace unos minutitos, 50, 150 mililitros, para poder en un momento dado establecer el diagnóstico. No todo paciente que tiene neumonía y tiene derrame pleural tiene un derrame paraneumónico, un empiema. Puede tener un embolismo pulmonar, puede tener una pancreatitis, es un derrame del lado izquierdo, puede tener un síndrome de Dressler, puede tener enfermedades del tejido conectivo como lupus, AR, que lo llevaron a tener una neumonía, puede tener tuberculosis, como les mencioné hace unos minutitos, o neoplasias. Es muy común en pacientes grandes fumadores que tienen una historia de tabaquismo intenso, que tienen un cuadro neumónico, ver una neumonía, pensamos que es un derrame pneumónico y, oh sorpresa, el líquido está hemorrágico, con predominio de linfocitos, y en la citología hay células malignas. Entonces es muy importante que tengamos mucho en consideración las comorbilidades, las enfermedades asociadas del paciente para establecer un diagnóstico diferencial, ya que no todo derrame significa neumonía. Tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento del derrame pneumónico y empiema, quiero dejar muy claro una cosa. Todos los pacientes se tratan con antibióticos. Todos. Pero no todos se drena la cavidad pleural. No todos los pacientes requieren una sonda endopleural, no todos los pacientes requieren una toracoscopía, no todos los pacientes requieren una cirugía de toracotomía con decorticación. Y aquí tenemos que establecer muy bien qué pacientes sí y qué pacientes no. Entonces eso es bastante importante. Si hablamos de antibióticos, ¿qué antibióticos vamos a utilizar? En la decisión del antibiótico depende el patógeno que estemos sospechando. Si es un derrame paraneumónico de un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, pues los antibióticos que utilizamos en neumonía adquirida en la comunidad, cefalosporina de tercera generación más un macrólido, o fluoroquinolonas más una cefalosporina de tercera generación. Si sospechamos que fue por aspiración, clindamicina. Pero si es intrahospitalaria, pues ahí tenemos que cubrirlo contra los patógenos más comunes intrahospitalarios. Tenemos que utilizar cefalosporinas con efecto antipseudomona, ciprofloxacino, carbapenémicos, piperacilina tazobactam, si sospechamos estafilococo, meticilino resistente, vancomicina, linezolid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del patógeno que nosotros estamos sospechando, el origen de la neumonía es la decisión del antibiótico que vamos a tomar. Aquí hay que considerar mucho, y lo mencioné hace unos minutos, que hasta un 30% de los derrames paraneumónicos, sobre todo los complicados y el empiema, pueden ser por flora mixta. En esos pacientes que tienen un derrame complicado o que tienen un empiema, es importante cubrirlos también con clindamicina por el riesgo de que estén sobreinfectados por anaerobios. Y hablar de drenaje, les mencioné al principio de la charla que un 10 a un 20% de los pacientes con un derrame pleural van a requerir algún tipo de drenaje. Y la decisión del drenaje está basada en las características del líquido pleural.
Si un paciente tiene, para fines prácticos, un pH por debajo de 7.2, una glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro, una DHL mayor de 1000, por definición ya se ganó un drenaje. Y vamos a decidir qué tipo de drenaje depende de las características del derrame. De todos estos parámetros, el pH es el que parece ser el indicador más objetivo, más significativo para determinar a quién se le drena y a quién no se le drena la cavidad pleural. Hay algún grupo llamado derrames limítrofes que anteriormente se mencionaba que se trataban con toracocentesis seriadas y ahorita lo voy a mencionar y voy a platicar qué es lo que se hace actualmente. Si nosotros tomamos la decisión adecuada de drenar al paciente que tiene ciertas características de líquido y lo hacemos en forma temprana, la evolución va a ser mucho más satisfactoria y la estancia intrahospitalaria se va a cortar también en forma importante. Entonces, esto significa que no debemos de perder tiempo al momento de la decisión del drenaje. Hay un doctor en Estados Unidos, se llama el doctor Richard Light, es una eminencia en el área de enfermedades pleurales, y él desarrolló una serie de criterios, una clasificación de criterios del derrame paraneumónico y empiema, y establece 7 clases o 7 estadios del derrame paraneumónico y el empiema, y nos ayuda mucho para tomar nosotros la decisión de a quién vamos a drenar y a quién no vamos a drenar y qué es lo que debemos hacer en cada caso en particular. Y voy a mencionar las 7 clases o estadios de esta clasificación del doctor de Richard Light. La clase número 1 es aquel derrame pleural que no es significativo. ¿A qué me refiero con esto? Que el derrame es muy poquito. En los decúbitos laterales no llega a tener 1 centímetro de opacidad en las zonas declives. Entonces, un derrame tan pequeño que no se justifica ir a puncionarlo. A esos pacientes iniciamos tratamiento con antibióticos, evaluamos la evolución, vemos a las 72 horas que el paciente deje de toser, disminuya la fiebre, disminuya la expectoración, tomamos una nueva radiografía y si el líquido es igual o menos de lo que tenía en la primera placa, no le vamos a hacer nada. Hay que esperar a que el antibiótico haga su efecto y ya no tenemos que hacer más que vigilarlo de la evolución clínica del paciente porque el derrame ya no fue progresando. El derrame se autolimitó o incluso se reabsorbió. La clase número 2 ya es un paciente que sí tiene un derrame suficiente como para puncionarlo, pero más sin embargo es un paciente que tiene un derrame paraneumónico no complicado. ¿Qué quiere decir esto? Su pH está arriba de 7.2, su glucosa arriba de 60 y la tinción de Gram y los cultivos están negativos. Entonces, a este paciente, igual que la clase 1, ya nos quedamos tranquilos de que por definición es un derrame no complicado, damos antibiótico y vigilamos la evolución en 72 horas a ver qué es lo que está pasando, repitiendo una nueva radiografía de tórax. Disminuye el líquido, se mantiene igual y clínicamente va mejor, seguimos con el tratamiento antibiótico sin tener que drenar a este paciente. En la clase número 3 era el llamado derrame limítrofe, que estaba en la rayita entre 7.25, 7.20 de pH y andaba con la glucosa entre 50 y 45 y andaba que 60. Y en esos pacientes donde el pH, la glucosa y la DHL están muy cerca de los límites, se mencionaba que eran los llamados derrames limítrofes y antes decían que hiciéramos toracocentesis seriadas. ¿Qué significa esto? Puncionábamos y a las 48 horas si había líquido otra vez puncionábamos hasta que el antibiótico hiciera su efecto. Pues bueno, ahorita ya nos dimos cuenta que en estos derrames limítrofes lo estamos puncionando a cada rato, podemos precipitar una sobreinfección por las punciones que estamos haciendo. Y en estos pacientes con derrame limítrofe es mejor ponerles una sonda de drenaje temprana, porque les va a ir mejor. Entonces aquí yo les menciono que el tratamiento es antibiótico terapia más toracocentesis seriadas. Lo que quiero recalcarles es que actualmente las toracocentesis seriadas ya no se utilizan y es mejor una sonda de drenaje en forma temprana. La clase número 4 es un derrame que ya se complicó. Ya el pH está por debajo de 7.2, la glucosa está por debajo de 40 o de 60 y la DHL está arriba de 1000. Mas, sin embargo, no hay bacterias todavía en la cavidad pleural y el derrame está libre, no está loculado. Esa es la clase 4. En estos pacientes, como ya está complicado y el derrame está libre, con una sonda en tórax junto con antibióticos les va a ir bastante bien. La diferencia es la clase 5, que tiene un derrame complicado también, pero ya está complejo, o sea, está loculado. Los derrames loculados no se tratan adecuadamente con una sonda en tórax. En estos pacientes tenemos que o bien ponerles una sonda y trombolíticos, terapia fibrinolítica, o bien
meterlos a toracoscopía, obviamente más antibióticos. Y ahorita vamos a hablar de fibrinolíticos y vamos a hablar de toracoscopía. Entonces ya hablamos de la clase 1, que es un derrame no significativo, la clase 2 que tiene derrame pero no está complicado, la clase 3 que es un derrame limítrofe, la clase 4 que es el derrame complicado no loculado, la clase 5 que es el derrame complicado loculado y la clase 6 es el empiema. Es un empiema, pero empiema simple. Un empiema significa que hay pus en la cavidad torácica, en la cavidad pleural, hay una tensión de gram positiva, un pH menor de 7, pero el derrame es libre, no está loculado. Ahí lo que tenemos que hacer es colocarle una sonda en tórax y antibióticos. ¿Sí? Pero si el derrame no se resuelve con la sonda en tórax, a lo mejor tendría que ser candidato a hacerle una decorticación quirúrgica o una toracoscopía. La gran mayoría de los casos van a responder adecuadamente con la sonda en tórax si el derrame está libre. Y la clase número 7 es el empiema, pero complejo, el empiema loculado. Aquí sí hay que meternos a toracoscopía o a terapia fibrinolítica o decorticación quirúrgica aunado con antibióticos. Aquí ya mencioné cosas diferentes a la sonda en tórax y ya mencioné cosas diferentes a los antibióticos. Mencioné terapia fibrinolítica, mencioné toracoscopía, mencioné decorticación. Voy a hablar un poquito más de cada uno de ellos. Cuando hablo de terapia fibrinolítica, hablo de agentes que pueden lisar la formación de septos y de tabiques dentro de la cavidad pleural. Y dentro de este arsenal tenemos la streptoquinasa, la uroquinasa y el factor activador del plasminógeno tisular. Estas sustancias, estas moléculas, las podemos introducir a través de la sonda pleural cuando tenemos un paciente con derrames loculados, pero el problema es que hay que usarlo por varios días, de 7 hasta 14 días, y es un medicamento que es bastante caro. Entonces, son medicamentos caros que hacen que la estancia intrahospitalaria aumente y eso hace más costoso también el tratamiento. Entonces, esto funciona bien en los pacientes que se encuentran en la fase fibrino-purulenta de la enfermedad, que tienen derrames complicados, sobre todo en la clase 5 y 7 de la clasificación del Dr. Richard Light que mencionábamos. Pero en 1997, en 1998, empiezan a salir artículos que comparan dar terapia fibrinolítica en pacientes con estos derrames versus meterlos a toracoscopía. Y nos dimos cuenta que cuando hacemos toracoscopía les va mejor, acortamos la estancia intrahospitalaria y en cuestión de costos prácticamente es igual. Entonces, ahorita la terapia fibrinolítica queda nada más restringida a aquellos pacientes que tienen derrames clase 5, clase 7 y que no son candidatos a cirugía por alguna enfermedad asociada o por su estado de salud, su estado clínico. Pero si el paciente puede ser sometido a un procedimiento quirúrgico, le va a ir mejor si le hacemos una toracoscopía, porque vamos a limpiar completamente esa cavidad torácica, vamos a extraer todos esos lóculos, todos esos restos de fibrina, vamos a permitir que el pulmón se expanda y al dejar una sonda de drenaje vamos a terminar de limpiar la cavidad pleural. Entonces, la toracoscopía en los últimos años, de 1995 a la fecha, ha tenido mucho auge. Cada vez se hace más, cada vez hay gente más experta en toracoscopía y la mayoría de las unidades hospitalarias tienen el equipo para hacer la toracoscopía. Entonces, queda restringido el uso de la toracoscopía a la gran mayoría de pacientes que tienen derrames loculados, evitando así una cirugía más cruenta como la cirugía por toracotomía y decorticación. ¿Qué pronóstico tienen los pacientes? Obviamente, un paciente que tiene, se los mencioné al principio, una neumonía con derrame le va a ir más mal que un paciente que nada más tiene neumonía. Entonces, es obligación de nosotros saber diagnosticar en una forma temprana la neumonía y número 2, tratar adecuadamente la neumonía, saber qué antibiótico debemos de manejar para que no haya complicaciones. Vean aquí, hablando de mortalidad, un paciente que tiene un derrame complicado tiene una mortalidad de un 5%, pero cuando tenemos un paciente que tiene ya empiema multiloculado, la mortalidad casi aumenta un 20%. Y todo esto tiene que ver por todo el tiempo que no se manejó adecuadamente la neumonía, que no recibió el antibiótico adecuado y dejamos progresar la enfermedad. La presencia de lóculos y leucocitos elevados en la cavidad pleural nos hablan de muy mal pronóstico y eso tenemos que considerar. Concluyendo, sabemos que las neumonías, las bronquiectasias y los abscesos pulmonares en un pequeño porcentaje de pacientes van a provocar un derrame lo suficientemente complicado como para tener que drenarlo, 10 a 20% de los casos.
El cuadro clínico y la evolución están relacionados a la gente, causas de la neumonía, eso lo debemos de considerar mucho. Tenemos que incentivar que todo paciente que tenga neumonía le pidamos una radiografía de tórax mínimo PA y lateral derecha para ver si no tiene derrame, porque el seguimiento y la vigilancia de un paciente con derrame y neumonía debe ser más estrecha que un paciente que nada más tiene neumonía. Hay que saber estadificar muy bien al paciente para saber qué le vamos a ofrecer, si nada más antibióticos, algún tipo de drenaje y seleccionar adecuadamente el drenaje. Sonda en tórax, toracoscopía, terapia fibrinolítica o cirugía con decorticación por toracotomía. Y como les mencioné, las nuevas estrategias terapéuticas como la toracoscopía pues nos han ayudado a que el paciente le vaya mucho mejor. Agradezco mucho su atención, espero les haya sido de ayuda esta pequeña charla. Me pongo a sus órdenes. Muy buenos días. Gracias.